Revelado. El increíble momento en que un papá soltero transformó la vida de una mujer millonaria. La brisa suave de la mañana entrada en aquel barrio popular había llevado consigo las risas de los niños que jugaban en las calles. Sin embargo, para Raúl, cada nuevo amanecer era un recordatorio del vacío que había dejado su esposa. Criar a Valentina, su única razón de ser, había transformado su vida en una emocionante lucha. Raúl trabajaba arduamente en una tienda de abarrotes, pero el desgaste y los juicios de la comunidad siempre pesaban en su corazón. Las miradas que lo seguían, como cuchillos, hablaban de un hombre sin futuro, un papá soltero atrapado en un mundo que parecía querer olvidarlo. «Papá, mira». Valentina corría con una hoja en sus manos. Sus ojos brillaban como estrellas, un destello de esperanza que iluminaba los días oscuros de Raúl. Me eligieron para un proyecto con Ana María, la mujer millonaria que vivía aquí antes. Raúl sintió un torrente de emociones, mezcla de orgullo y ansiedad. ¿Podría su hija abrirse a un mundo tan diferente? La vida de Ana María había estado marcada por lujos y placeres. Sin embargo, regresó al barrio buscando reconectar con sus raíces, una decisión que Raúl consideraba arriesgada. Los caminos de ambos mundos parecían tan lejanos, pero el corretear de Valentina los unía en un momento mágico. A medida que las dos niñas se conocían, la hija de Raúl comenzó a infiltrarse en ese nuevo mundo, canjeando su inocencia por experiencias que jamás habría imaginado. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con el tiempo, Ana María empezó a admirar la tenacidad de Raúl, quien en sus ojos representaba un símbolo de lucha y dignidad. Sin embargo, lo que Raúl no anticipó fue la serie de eventos que se desatarían cuando el escándalo de Ana María estallara en los medios. El sonado escándalo, la sombra de su antigua vida, amenazaba con arruinar su prestigio construido en base a años de arduo trabajo y éxito. La comunidad, que antes lo despreciaba, ahora miraba a Raúl con una mezcla de curiosidad y desconfianza. ¿Podría él defender a esa mujer que, por su cuenta, había hecho poco por el barrio? Mientras todo esto sucedía, Valentina se convirtió en el pegamento que unía estas dos vidas tan opuestas. Con su sabiduría infantil, la pequeña dejó claro que la verdadera riqueza no era económica, sino moral. Raúl sentía que las teclas de su corazón vibraban. Este era su momento de actuar, de demostrar que la solidaridad y el amor podían cambiar las cosas. En medio de miradas llenas de juicio, Raúl se decidió a apoyar a Ana María en su momento más oscuro. Sin embargo, el camino no sería fácil, obstáculos surgían a diario. La pregunta que resonaba en su mente era la misma que atormentaba a Valentina: ¿podrán estos mundos tan diferentes unirse para vencer el juicio y las dificultades que enfrentan? Así, la historia de Raúl y Valentina, junto a Ana María, estaba solo comenzando, dejándonos en un suspenso sobre cómo tendrían que enfrentarse a las sombras que amenazaban su singular lazo. ¿Acaso el amor y el sacrificio serían suficientes para cambiar no solo sus vidas, sino también la manera en que el barrio los veía? La intriga permanecía latente, esperando desvelar lo que el destino les tenía preparado. La ciudad vibraba con una energía caótica que se sentía en cada esquina. Raúl sintió que las paredes del barrio lo miraban con escepticismo cuando decidió dar un paso al frente. Un avispero estaba por desatarse, y él era el que debía enfrentarse a las críticas y el rechazo. No podía dejar que el miedo lo detuviera. Valentina lo necesitaba, y, quizás, también Ana María en sus momentos de incertidumbre. Una tarde, mientras Valentina preparaba una exposición sobre la vida en su comunidad, Raúl recibió un mensaje inesperado. Era de Ana María, pidiéndole que se encontraran en el café del barrio. Sin pensar dos veces, se arregló rápidamente. En su mente, una tormenta de dudas y temores se agolpó. ¿Cuál podría ser el motivo de su llamado? ¿Tendría algo que ver con el escándalo mediático que la perseguía? Al llegar, se encontró con que Ana María lucía diferente.
La mujer que una vez representó la abundancia y la riqueza ahora parecía frágil, vulnerable. Sus ojos, normalmente llenos de determinación, estaban nublados y apagados. Se sentó frente a ella, y tras un silencio incómodo, se armó de valor. ¿Qué sucede, Ana María?, preguntó Raúl, sintiendo que su voz se quebraba al hacerlo. Ella tomó una respiración profunda, como si se preparara para un combate. Después de un instante que se sintió como una eternidad, comenzó a hablar. Me preocupa Valentina. La he visto brillar en este proyecto, pero con todo lo que ha pasado, su voz se interrumpió, y las lágrimas comenzaron a asomarse en sus ojos. Me da miedo que la involucren en mi caos. Raúl no pudo evitar que su corazón se llenara de angustia. Sabía lo que sentía, Valentina era su mayor tesoro. Ella es fuerte, más de lo que crees. Pero no puedes dejar que el miedo te detenga. Tienes que mostrarle tu verdadero yo, no el que está envuelto en escándalos, dijo Raúl, con una convicción que sorprendió incluso a su propio corazón. Ana María lo miró, y por un momento, confundió su mirada con esperanza. Pero no duró mucho. La realidad volvió a golpear. Los medios no perdonaban. Raúl comprendió que no solo debían luchar contra la percepción de su comunidad, sino también contra un mundo que estaba listo para devorar cualquier error, cualquier debilidad. Esa noche, cuando Raúl regresó a casa, encontró a Valentina en su habitación, rodeada de dibujos y recortes. En su rostro había una mezcla de alegría y preocupación. Papá, ¿crees que si ayudamos a Ana María, nos van a aceptar?, preguntó con curiosidad infantil. La pregunta lo atravesó como una flecha. Raúl quería creer que su esfuerzo cambiaría las cosas, pero la duda se había enredado en su pecho. Lo importante, mi vida, es que tomemos la decisión por amor y no por miedo. A veces, los corazones valientes deben arriesgarse, aun sabiendo que tal vez no obtendrán la aceptación esperada, respondió, intentando aferrarse a su fe. Al momento siguiente, un estruendo de voces en la calle interrumpió sus pensamientos. Se asomó a la ventana y vio un grupo de vecinos agolpándose en la plaza. Automáticamente, su corazón se aceleró. La noticia de Ana María había explotado nuevamente, y esta vez, los murmullos amenazaban con convertirse en gritos. Con un suspiro profundo, miró a Valentina a los ojos. Es hora de actuar. La mano de su hija se aferró a la suya con fuerza, como si supiera que estaban a punto de cruzar una línea. ¿Serían lo suficientemente valientes? A partir de ese instante, todo lo que habían construido podría tambalearse o afianzarse. Lo que estaba en juego era más que solo la reputación de Ana María, su propia dignidad, su humanidad, dependía de cómo eligieran enfrentarlo. Con el aliento entrecortado, ambos se dirigieron hacia la plaza, listos para enfrentar lo que estaba por venir. ¿Serían capaces de desactivar aquella tensión entre el amor y el miedo? Las respuestas y las consecuencias estaban a la vuelta de la esquina. Al salir de su casa, Raúl sintió que el aire se volvía denso, casi pesado. Valentina siguió a su lado, con los ojos fijos en la multitud congregada en la plaza. Cada paso que daban parecía resonar en el silencio tenso que envolvía a los vecinos, como si el mismo barrio contuviera la respiración, esperando algo extraordinario. Cuando llegaron al centro de la plaza, el murmullo creció en un susurro colectivo. Raúl pudo ver muchas caras que se volvían hacia ellos. Algunas mostraban curiosidad, otras, desaprobación. Fue un instante fugaz, pero suficiente para que el temor aflorara en su interior. Sin embargo, no podía darse el lujo de flaquear frente a Valentina. Ella necesitaba saber que estaba listo para luchar. Mira, papá. La voz de Valentina rompió el silencio en su mente, señalando con un dedo tembloroso. Ana María estaba allí, de pie en el escenario improvisado, rodeada de algunos de sus amigos más cercanos. La mujer que antes había sido un símbolo de éxito ahora parecía desafiante, aunque su fragilidad era palpable. La mirada de Ana María buscaba entre la multitud, como si esperara encontrar refugio entre esas miradas. Cuando fijó su atención en Raúl y Valentina, una chispa de esperanza iluminó su rostro. Raúl sintió que su pecho se apretaba. Era un acto valiente el de Ana María, había decidido enfrentar su tormenta. Un vecino, cansado y con voz temblorosa, se atrevió a romper el silencio. Ana María. Eres una traidora.
¿Por qué debemos apoyarte cuando tú misma te has metido en esto? Las palabras resonaron amargas, agudas como cuchillos. Raúl sintió que el aire vibraba con el descontento. Pero Ana María no titubeó. En lugar de encogerse, levantó la cabeza y habló con una voz temblorosa pero firme. Lo que enfrentamos hoy no es un juicio, sino una oportunidad, la oportunidad de reconstruir nuestra comunidad, de no dejarnos llevar por los escándalos que nos dividen. He fallado, pero estoy aquí para corregir mis errores. Raúl observó cómo la multitud parecía dividirse, algunas voces murmurando en apoyo, otras llenas de bronca. Era un partido difícil de jugar. Valentina, a su lado, apretó su mano, y él sintió una mezcla de orgullo y temor. ¿Sentiría eso su hija por él si se manifestaba? La autoestima y la compasión parecían estar en juego. Yo estoy contigo, Ana María, gritó Raúl inesperadamente. La voz de su hija lo acompañó en el grito, y un pequeño eco de apoyo se levantó entre algunos de los presentes. Las miradas se volvieron hacia ellos con una mezcla de sorpresa y admiración. Pudieron sentir la energía del momento transformándose. Raúl sintió que sus piernas estaban firmes, que el miedo de antes se disipaba lentamente. Era un pequeño paso, pero su corazón latía con fuerza. Ana María, atenta a ese momento, aprovechó la oportunidad. Agradezco cualquier gesto de apoyo. Hoy no solo soy yo, somos todos, nuestra comunidad se enfrenta a un reto enorme, y si caemos en el miedo, no habrá salvación. El murmullo del público se intensificó, algunos comenzaron a asentir con la cabeza. Raúl miró a su hija y vio la determinación en sus ojos. Ella había captado la esencia de la lucha. El amor siempre había sido más fuerte que el rechazo. La atmósfera cambió de la hostilidad a una conmovedora incertidumbre. «Papá, ¿crees que esto funcione?», preguntó Valentina, cargando un toque de esperanza. «No lo sé, hija, pero lo que veo aquí, en este momento, me dice que vale la pena intentarlo», respondió con firmeza, tratando de que la incertidumbre no empañara su voto de confianza. Sin embargo, antes de que pudieran dar un paso más hacia la aceptación, un grito potente se alzó. Una voz reconocible, y cargada de resentimiento, comenzó a describir una historia que nadie esperaba oír. ¿Qué tal si revelamos los secretos detrás de la caída de Ana María? La figura se dibujó del fondo y los rostros de la multitud se volvieron una mezcla de angustia y curiosidad. Raúl supo que la batalla apenas comenzaba. ¿Qué secretos saldrían a la luz esta vez? ¿Y podrían soportar lo que vendría con ellos? El silencio que siguió a la afirmación fue abrumador. Las palabras resonaron en la plaza como un eco, y las miradas se tornaron cada vez más inquisitivas. Raúl sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Aquel comentario, cargado de veneno, como una mordida de una serpiente, lograba envenenar el aire que respiraban. La figura en el fondo se hizo más clara. Era Roberto, un viejo conocido de Ana María y alguien que siempre parecía estar al acecho, ansioso por encender el conflicto. Raúl apretó la mano de Valentina con más fuerza, sintiendo la necesidad de protegerla de una tormenta que ya se acercaba. Las palabras de Roberto eran un veneno que podía extenderse rápido, y conocía bien la habilidad de la gente para creer en chismes antes que en la verdad. Ana María, aún de pie en el escenario improvisado, enfrentó la provocación con la misma valentía que había mostrado antes. No se dejó arrastrar por la red de intrigas, su mirada se centró en Raúl y Valentina, arrebatando el viento de la incertidumbre. En lo profundo de su corazón, Raúl sabía que había una lucha interna en Ana María. No solo se trataba de ella, sino de cada habitante de aquel barrio que quería creer en la posibilidad de un futuro más brillante. Roberto comenzó. Ana María, su voz firme rompiendo el silencio helado: todos tenemos secretos, pero tú sabes que yo estoy aquí para enfrentar los míos. Eso es lo que importa. La multitud respiraba en un coro entrecortado, unos animando a Ana María y otros murmullando con desconfianza. Raúl sintió que una tensión palpable dominaba la plaza. Valentina los observaba con los ojos brillando de ansiedad, preguntándose qué más se diría. «Lo único que ella ha hecho es arruinar nuestras vidas», gritó Roberto, y Raúl no pudo evitar recordar las veces que lo había visto encaramado en la cima, disfrutando del éxito de Ana María.
Sentir ese desprecio proveniente de quien había sido parte del ascenso de la mujer que ahora intentaba derribarla era un golpe bajo. Antes de que las palabras de Ana María pudieran tomar vuelo, otro vecino se unió al coro. ¿Y qué hay de aquellas personas que se vieron afectadas por sus acciones? ¿Acaso todo esto no es solo una representación para ganar nuestra simpatía? Las preguntas llovieron como flechas, cada una de ellas tocando lugares oscuros en el corazón de la comunidad. Raúl sintió que el tiempo se detuvo. Quería gritar, quería defenderla, pero la confusión reinaba. Ana María no es solo un símbolo de lo que se ha perdido, es también un recordatorio de que todos fallamos. ¿Por qué no podemos darle una segunda oportunidad?, exclamó Raúl, levantándose de su lugar, buscando en el entorno los rostros que lo observaban. Algunos le devolvieron la mirada, alentando, y otros se mostraban incrédulos. Por un instante, el murmuro de la multitud se tornó en un diálogo entre relatos personales, historias de lucha y superación. Al final, todos ellos eran parte de una misma trama, entrelazada con sueños, desilusiones y anhelos que resonaban en sus corazones. La vida se trata de aprender, continuó Raúl, mientras sentía como el peso de las miradas se concentraba intensamente en él. Si no luchamos por aquellos que han hecho errores, ¿dónde queda nuestra humanidad? El eco de su tenacidad se fue aplastando entre las dudas. Sin embargo, el rostro de Valentina mostraba preocupación. Ella había percibido algo más profundo. Papá, ¿y si lo que dice Roberto es verdad? ¿Y si Ana María nos está usando?, preguntó, con voz casi entrecortada, mostrando una vulnerabilidad que lo removió. Raúl miró a su hija, mecánicamente buscando una respuesta, cuando un nuevo grito cortó el aire. La figura de Roberto se acercó más al escenario, su tono cada vez más agresivo. No os dejéis engañar. Lo que realmente hay detrás de esta mujer es solo una estrategia para volver a sus días de gloria. Vamos a desenmascararla. Las palabras de Roberto colisionaron con las esperanzas recién florecidas en la plaza. Raúl sintió que el estómago se le encogía, comprendiendo que la lucha no era solo por la verdad de Ana María, sino por algo más grande, la unión de su comunidad. El fragor aumentó, el temor y la tensión cayeron sobre ellos como sombras. La verdad parecía tan escurridiza, y en el aire flotaba una pregunta abrumadora. ¿Podían soportar lo que vendría? ¿Y cuáles secretos irían a descubrir? Porque, en aquel instante, el camino hacia la esperanza prometía ser el más peligroso de todos. El rostro de Ana María se tornaba en una mezcla de desafío y vulnerabilidad. Raúl sentía un peso en el aire, estaba claro que la multitud llevaba años esperando un momento como este. Cada mirada era un juicio, cada murmullo un interrogante que se debatía entre la lealtad y el escepticismo. Roberto había encendido una llama que amenazaba con convertirse en un incendio. ¿De verdad crees que me estoy aprovechando de este lugar? Las palabras de Ana María eran una daga afilada, enfrentándose al antagonismo que tanto había temido. He vuelto para ayudar, no para destruir. Raúl se preguntó si realmente podía hacer frente a una multitud que ya había tomado una decisión. Valentina, a su lado, mantenía su mano apretada, como si su pequeño gesto pudiera ofrecerle algo de fuerza. El contraste entre la vulnerabilidad de Ana María y la determinación de Roberto resaltaba aún más la complejidad de su lucha. Las voces crecían en intensidad. Raúl se sintió atrapado entre su deseo de defender a Ana María y la inquietante posibilidad de que su hija tuviera razón. Al mirar el rostro de Valentina, notó que la confusión se transformaba lentamente en una chispa de comprensión. Ella, aunque pequeña, sí podía ver matices donde él solo podía vislumbrar sombras. Con el corazón palpitando, Raúl tomó una decisión. Era hora de ofrecer no solo su apoyo a Ana María, sino de compartir con todos su propia historia, aquel camino lleno de errores y aciertos que los había llevado allí. Escuchad, comenzó, su voz resonando en la plaza con un impulso renovado. No soy perfecto, y nunca lo he pretendido. Y no solo hablo de errores en los negocios, hablo de los errores que cometemos todos, como vecinos, como amigos. Ana María no es solo un rostro que renace, es una madre, es una mujer que busca redimirse. Su intervención atrajo la atención, y por un momento, los murmullos se apagaron. La multitud era ahora un solo ser, con sentimientos compartidos. Todos hemos estado a punto de caer, y todos hemos encontrado la fuerza para levantarnos de nuevo.
No estamos aquí para juzgar, estamos aquí porque queremos un futuro mejor, para nosotros y para nuestros hijos, continuó Raúl, su voz más firme. Si ella es capaz de enfrentarse a su pasado, ¿no deberíamos hacer lo mismo todos nosotros? Ana María lo miró, el brillo en sus ojos renovado. Esa mirada de agradecimiento y admiración fue suficiente para infundir a Raúl un nuevo coraje. Pero no era momentáneo, era una certeza de que estaban juntos en esto. Sin embargo, Roberto no estaba dispuesto a rendirse. Su mirada sería de batalla, y alzándose en la cima de su ego, gritó: no podemos permitir que nos engañen nuevamente. Si Ana María quiere reclamar su gloria, tendrá que enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. No podemos olvidar a los que han sufrido por ella. Las palabras de Roberto resonaron y crearon un eco doloroso en el corazón de la comunidad. Un murmullo de acuerdo se levantó, muchas voces ahora apoyando la desconfianza que había sembrado. Raúl vio la mirada de Valentina, observando la atmósfera enrarecida con una inquietud que apuñalaba su estómago. Necesitaba una respuesta, y pronto. Si vamos a juzgar, que sea con justicia, no con odio, dijo Valentina, por encima de la cacofonía del público. Las miradas se volvieron hacia ella, sorprendidas. La valentía de su hija hacía eco en el cielo, mientras ella continuaba. La verdadera justicia no proviene de las palabras rencorosas, sino de las acciones honestas. Un silencio breve siguió a su declaración, como un instante congelado, donde cada rostro en la plaza se dio cuenta de que la esperanza aún podría florecer en medio de la tormenta. Aquella lucha no sería solo de Ana María ni de Raúl. Era el momento de la comunidad. Pero ese epílogo, colmado de promesas e incertidumbres, pronto tomaría un giro inesperado, porque al fondo, desde la sombra, una figura conocida se asomaba. Una mujer antigua que podría desenterrar secretos que muchos preferirían mantener ocultos. Su retazo de historia aún no había sido contado, y su llegada traía consigo preguntas que podrían significar el final de los intentos de redención de Ana María. ¿Sería este el comienzo del desmoronamiento de todo lo que habían luchado por construir? El murmullo de la multitud se interrumpió al ver a la misteriosa figura dar un paso al frente. Era Clara, una mujer de mediana edad con una edad en sus ojos que solo se podía definir como experiencia de vida. Su andar era decidido, pero había en su mirada un profundo vacío, como si llevara sobre sus hombros el peso de un pasado del que pocos conocían. Nadie se atrevía a hablar. La comunidad contenía la respiración. Ana María comenzó clara, su voz grave resonando. No me esperaba verte aquí de nuevo. Años han pasado, pero parece que el tiempo no ha borrado las cicatrices. Ana María dio un paso adelante, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. La voz de Clara era un eco del pasado, llenando la plaza de recuerdos dolorosos. Raúl sintió que el aire se volvía denso. No solo la comunidad estaba mirando, también estaban sus memorias juntas, sus errores. Clara respondió a Ana María, tratando de mantener la serenidad en su tono. He venido a cambiar. He venido a pedir perdón. Clara inclinó la cabeza, una leve sonrisa en sus labios, aunque no era una sonrisa de alegría. Era una sonrisa de incredulidad. Perdón, repetía, como si le costara asimilar el significado profundo de la palabra. ¿Qué has hecho para merecer ese perdón? Sabes que hay quienes no están aquí para escucharte porque ya no tienen esa opción, la multitud murmuraba. Una mezcla de apoyo y desconfianza flotaba en el aire. Raúl se dio cuenta que la situación se tornaba más crítica con cada palabra que Clara pronunciaba. No lo entiendo, dijo Raúl, interrumpiendo la atmósfera tensa. Todos cometemos errores. Pero también merecemos redimirnos por ellos. Pero no todos tenemos el mismo peso en nuestro pasado, intervino Roberto, su voz resonando, necesitaba demostrar que su proclamación seguía viva. Clara lo observó, buscando en sus palabras un respaldo para lo que estaba a punto de desatar. ¿Y tú piensas que tienes derecho a decidir quién merece una segunda oportunidad?, preguntó Clara, no a Roberto, sino a todos, desafiando la respuesta de la comunidad. Cada expresión se tornó seria y reflexiva. Raúl sintió un cambio en la corriente de la conversación. Aquella mujer tenía poder, una autoridad sortea al ser capaz de revivir el dolor que todos habían intentado dejar atrás. Ana María,
es cierto que luchamos juntos hace años, y que los lazos de la comunidad son fuertes, continuó Clara. Pero el tiempo tampoco perdona. ¿Qué me dices de las familias que quedaron en la ruina por tus decisiones? ¿Qué me dices de los que aún recuerdan las noches sin dormir porque las cosas no salieron como planeamos? Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Ana María, su corazón se desgarraba mientras esos recuerdos regresaban, desgastándola por dentro. La miraba Raúl, sin saber si debía interceder de nuevo, pero Valentina apretaba su mano con fuerza, como si pudiera darle la respuesta que ambos necesitaban. En lugar de recordar, ¿por qué no empezamos a construir algo nuevo?, aventuró Valentina, alzando su voz mientras su mirada atravesaba la multitud. Si a Clara le duele el pasado, también le importa el futuro. Los ojos de Clara se encontraron con los de Valentina, y por un momento, se detuvo la conversación. Era como si, de alguna forma, la inocencia de la niña lograra traspasar las defensas de su figura dura. Raúl sintió que las historias de dolor y redención colisionaban en el aire. Sin embargo, el desafío era evidente, la plaza necesitaba más que palabras, necesitaba acciones. No solo podemos dejarlo así, insistió Raúl, ya decidido. Necesitamos un plan, una manera de demostrar a esta comunidad que realmente se puede reparar lo roto. Ana María, ¿cómo podemos comenzar a trabajar juntos en esto? Pero antes de que Ana María pudiera responder, el sonido de un teléfono móvil vibrando rompió la atmósfera cargada, provocando que todos miraran hacia Clara. Su rostro se torció al ver el nombre en la pantalla. No, susurró Clara, las miradas se intensificaron, y una sensación de temor recorrió la plaza. Clara levantó su teléfono, la voz temblorosa. No puedo creer que sea el momento de esto, sollozó, y de repente, las historias ocultas alrededor de Ana María y Clara parecían entrelazarse aún más. Todos se dieron cuenta de que el pasado no solo estaba volviendo a la vida, sino que traía consigo algo que podría cambiarlo todo. ¿Qué secretos traía consigo esa llamada? ¿Se producirá una revelación que cambiará el rumbo de la comunidad para siempre? El silencio se adueñó de la plaza mientras todos los ojos se fijaban en Clara. Esa inminente llamada parecía cargar el peso de los años, de secretos guardados. Con mano temblorosa, Clara aceptó la llamada, y la voz al otro lado se escabulló tras el murmullo del entorno. ¿Qué quieres?, preguntó, apenas elevando la voz. Su mirada atravesó la multitud, buscando respuestas en los rostros de sus vecinos. Ana María sentía que el tiempo se detenía mientras las palabras de Clara se deslizaban en el aire. La tensión era innegable, un hilo delgado que podía romperse con un solo movimiento. Raúl se aproximó un poco más, su corazón latiendo al compás de su curiosidad, y Valentina se mantenía a su lado, los ojos brillantes, expectantes. Sí, sí, continuó Clara, su voz un hilo de incredulidad. Entiendo. No es el momento, pero, necesito saber más. Los murmullos comenzaron a elevarse, y de repente, una sombra de inquietud se formó entre la multitud. La situación se tornaba cada vez más difusa. La enigmática figura que era Clara ahora pareciera desmoronarse, y lo que había sido un pilar de fortaleza se tornaba en una mujer vulnerable ante los antiguos fantasmas que la acosaban. ¿Es él?, preguntó Raúl, tratando de descifrar la conversación con mirada inquisitiva. Su tono reflexivo hizo eco en el silencio, y Clara lo miró, una mezcla de sorpresa y desdén en sus ojos. Lo siento, dijo Clara, interrumpiendo la charla, como si hubiera decidido que sus pensamientos no debían hacerse públicos. No sé si podré hacerlo, no sé si estoy lista. Ana María sintió un retorcimiento en su pecho, la idea de que Clara estaba lidiando con algo tan personal, algo que la había mantenido cautiva por tantos años. Las cosas nunca eran blancas o negras. La vida estaba llena de matices, de sombras que nadie entendía a menos que se encontraran en un camino similar. Valentina, aunque pequeña, no podía soportar la carga emocional del momento. Al ver a Clara tambalear, se acercó al borde de la plaza. Clara, tú no estás sola. Todos hemos luchado, dijo Valentina, su voz clara y firme, dirigida a ella como un bálsamo. Si hay cosas que has callado, este es el momento de compartirlas. La mujer mayor contempló a la niña, y por un instante, su mirada se suavizó.
Era como si la inocencia de Valentina tocara una parte de su corazón que había estado ennegreciéndose durante años. No puedo. No puedo hablar de eso, no aquí, finalmente murmuró Clara. Pero el remolino de emociones giraba a su alrededor, sabía que quizás no podría esconderse por mucho más tiempo. Ana María observaba a Clara, con el torrente de emociones emergiendo en su propio interior. Sentía que estaba en un limbo, ansiosa por abrazar el perdón que tan desesperadamente buscaba. Pero cada momento que pasaba, las antiguas heridas regresaban a su mente, desnudando sus propios miedos. Dímelo, gritó Clara a la llamada de forma súbita, sus ojos desbordados de una rabia contenida. Dímelo todo, ya no puedo seguir así. La multitud se estremeció, y el murmullo se intensificó. Ceñidos por la tensión, algunos comenzaron a preocuparse. Todos sabían que algo monumental estaba a punto de suceder. Y en el clímax de la tormenta emocional, la voz al otro lado de la línea se volvió más clara, los murmullos de la comunidad se desvanecieron por un momento. Clara escuchaba con el ceño fruncido, asintiendo lentamente. Finalmente, la frase que salió de sus labios fue un susurro quebrado. No me digas que él ha vuelto. Raúl se dio cuenta de que lo que venía iba a sacudir no solo sus vidas, sino a toda la comunidad. Era un momento que traería tanto revelaciones como consecuencias. El miedo y la esperanza bailaban entre ellos, esperando el horizonte de un nuevo capítulo, una revelación inminente, un regreso inevitable. ¿Qué significaría eso para todos aquellos que habían estado lidiando con sus propios demonios? Mientras Clara se desmoronaba un poco más, Raúl supo que el próximo capítulo de sus vidas comenzaría en ese mismo instante. La plaza contenía la respiración, observando la tormenta que comenzaba a gestarse en el corazón de Clara. ¿Realmente estaban listos para lo que el pasado les traería? Clara sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. La noticia que había captado su atención le dejó un vacío en el estómago. Regresos. Mensajes que revivían los recuerdos más oscuros, esos que había tratado de enterrar en las profundidades de su alma. No importaba cuánto tiempo hubiera pasado, el eco del pasado resonaba tanto como el presente. ¿Quién?, preguntó, casi sin poder contener la voz. Era una pregunta delicada, pero ya no había vuelta atrás. Su corazón latía desbocado y la sensación de pudor se disipó entre la urgencia de conocer la verdad. El interlocutor al otro lado de la línea titubeó. Clara podía escuchar su respiración, y eso la inquietaba aún más. Es Javier. Clara, la voz que alguna vez fue familiar ahora parecía encapsulada en un halo de misterio y dolor. La plaza estaba en silencio absoluto, como si cada persona presente compartiera el mismo peso emocional que Clara. Raúl miró a Valentina, y los ojos de ambos parecieron preguntarse lo mismo: ¿quién era Javier? La niña, sin embargo, reflejaba la valentía que ella misma no podía encontrar en ese momento. ¿Quién es él, Clara?, preguntó Valentina, su voz dulce pero firme, cortando la tensión como un cuchillo afilado. Clara se sintió atrapada. Era el momento de abrir la caja de Pandora, y en el fondo, tenía miedo de las consecuencias. Fue alguien importante, fue mi amor. Las palabras, aunque temblorosas, salieron de su boca con un desahogo que había anhelado durante años. Raúl identificó el torbellino en su mirada, cada fragmento de su expresión pareció reavivar una luz que había estado apagada. ¿Él ha regresado por ti?, preguntó Raúl, consciente de que cada palabra era un paso más en la tempestad. Clara se llevó la mano al pecho, como si intentar calmar un mar de emociones desbordadas. Lo que me dice, no puedo creer que lo haya hecho. Se fue hace tanto tiempo, y ahora, ¿por qué volver después de todos estos años? Se supone que fue nuestro fin. Las lágrimas comenzaron a asomarse, sin poder contenerse más. Ana María se acercó un poco más, su corazón rompiéndose por la amiga que siempre había sido como una roca para ella. La comunidad los rodeaba como un abrazo silencioso, deseando que Clara finalmente encontrara el coraje que necesitaba. Y volver a verlo, ¿qué significa para ti?, susurró Ana María con suavidad, como si el viento tuviera que llevar las palabras a la distancia. Clara cerró los ojos, el eco del pasado sonando como una melodía trágica en su mente. Había mucho más en juego de lo que cualquiera podría comprender.
No solo se trataba de amor perdido o de un regreso inesperado, se trataba de perdón, de enfrentar sus propios demonios. Cuando Clara volvió a abrir los ojos, el fuego de determinación y miedo chocaban en su interior. Sabía que debía decidir pronto, porque el tiempo no esperaba a los indecisos, y ella tenía que abrazar la verdad que tanto tiempo había temido. Con un movimiento inesperado, llevó el teléfono de nuevo a su oído. Javier, dímelo, ¿por qué regresaste? Su voz se fortaleció, la incertidumbre reemplazada por una necesidad de respuestas. La voz del otro lado sonó diferente, había una calma, una certeza que resonaba con el peso de las decisiones que había tomado. Afuera, en la plaza, el murmullo se intensificó. Raúl no podía evitar sentir que no solo estaba Clara en juego, sino algo más grande, un cambio que afectaría a todos. Y cuando escuchó la respuesta de Javier, el aire pareció espesar, y la sombra de un futuro incierto se cernió sobre ellos. Porque todavía te amo, y he vuelto para quedarme. La respuesta dejó a todos sin aliento, sintiendo que el giro de la historia se intensificaba. ¿Qué significaría esta revelación para Clara y su comunidad? ¿Serían capaces de enfrentar el pasado para abrirse al futuro? Mientras la plaza temblaba con la inquietud de lo que venía, la vida de Clara estaba a punto de dar un vuelco irrevocable. ¿Podría enfrentar lo que tanto había evitado? Todo estaba a punto de cambiar de nuevo. Clara apretó el teléfono con fuerza, como si el dispositivo pudiera ahogar la vorágine de emociones que la asaltaban. No podía permitir que un simple te amo desmantelara su vida construida en base al dolor y la pérdida. El eco de sus palabras se repetía en su mente, un canto de sirenas que la dejaba paralizada. ¿Estás ahí, Clara?, preguntó Javier, su voz más suave, más ansiosa. La necesidad de respuestas aplastó su voz. Estaba en medio de una tormenta, y mientras la gente a su alrededor comenzaba a murmurar, su mundo se reducía a aquella conversación, a la voz familiar que ahora se sentía tan ajena. Javier, no puedo. No sé si estoy lista para esto. Han pasado años, y he aprendido a vivir sin ti. Cada palabra que salía de su boca era un intento de protegerse, pero el fondo de su corazón se revelaba. Realmente había superado la ausencia de su amor. La comunidad seguía a su alrededor, ojos curiosos, voces entrelazadas, cada uno llevando sus propias historias, preguntas silenciosas flotando en el aire. Raúl, con su mirada comprensiva, la instaba a seguir. Valentina, manteniendo una expresión de seriedad inquietante, parecía desear que su madre encontrara la respuesta correcta. Lo sé, Clara, y lo siento profundamente. Lo que hice no tiene excusa. Huí porque no supe enfrentar mis propios miedos. Pero ahora quiero volver, darte todo lo que no te di antes. Javier parecía casi suplicar. El sol se escondía lentamente, como si comprendiera el peso de la decisión que Clara debía tomar. Ella sintió que las lágrimas empañaban su vista, y el silencio se hacía ensordecedor. Algo dentro de ella se retorcía, deseando creer en la posibilidad de un futuro diferente. ¿Y qué hay de todo el daño que causaste? Dejaste cicatrices que aún duelen, respondió Clara, tratando de mantener un tono firme, pero su voz traicionó el titubeo en su corazón. Al otro lado de la línea, Javier suspiró. Sé que no puedo cambiar lo que pasó, pero estoy aquí para enfrentar las consecuencias. Estoy aquí para ti, Clara. Para nuestro amor. La esperanza en su voz hacía que su pecho ardiera intensamente. Un murmullo de la multitud la rodeó, una serie de murmullos que se alzaban, llenando el aire con especulaciones. Clara miró a Raúl y Ana María, notando la preocupación en sus rostros, la confusión en los labios de Valentina. Mamá, exclamó Valentina, su voz resonando y cortando la red de incertidumbre. ¿Vas a dejarlo regresar así como así? Las palabras de su hija fueron como un balde de agua fría. Clara se dio cuenta de que, al final, no solo se trataba de ella. Había una comunidad que dependía de sus decisiones, una hija que merecía una respuesta clara. Valentina, pero Clara se detuvo. No tenía palabras. Había tantas cosas que descubrir, tanto miedo a enfrentar. Tómate tu tiempo, pero debes decidir ahora. Javier interrumpió, su voz un eco persistente en su mente. La plaza se llenó de un murmullo creciente, las voces abrumaban la calma que una vez reinó. Las miradas estaban fijas en ella, cada persona esperaba su reacción,
y Clara sintió que el mundo se reducía aún más. ¿Vas a permitir que tu vida se rinda ante un pasado que te rompió en pedazos? La voz de Ana María fue clara y firme, en un tono casi retador. ¿O vas a luchar por el futuro que mereces? Clara miró a su amiga, sabiendo que esta era su lucha. Con un suspiro hondo, cerró los ojos, sintiendo el dolor y la esperanza entrelazados en su corazón. Javier, no sé si tengo el coraje para abrir de nuevo esa puerta. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando una fuerza interior comenzó a despertar. Afuera, el viento soplaba con fuerza. Fue entonces cuando, de repente, una idea le atravesó la mente. ¿Qué pasaría si te veo en persona?, dijo al fin, su voz firme, el miedo mezclado con adrenalina. El silencio se volvió absoluto. La pregunta colgaba en el aire, y el palpitar de su corazón resonó junto a la expectativa. El futuro estaba a un paso, pero la tempestad emocional que se avecinaba prometía ser tan intensa como liberadora. ¿Cuál sería la respuesta de Javier? ¿Estaba realmente preparado para todo lo que eso implicaba? En la plaza, la tensión aumentaba, y el momento decisivo se acercaba más cerca que nunca. Clara respiró hondo, como si el aire fresco de la plaza pudiera purgar todos sus temores. Ya había esperado tanto. La incertidumbre, el rencor y la esperanza se entrelazaban en su pecho. La balanza de su decisión pendía de un hilo. A su lado, Valentina, con sus ojos grandes y llenos de preguntas, mostraba una valentía que desarmaba cualquier duda. La voz de Javier al otro lado de la línea se convirtió en un eco lejano mientras Clara permanecía en silencio, observando a su alrededor. Raúl y Ana María estaban cerca, con miradas de apoyo, ofreciendo un refugio emocional en medio de la tormenta. Era el momento de enfrentar no solo al pasado, sino también al futuro. ¿En persona?, preguntó Javier, sorprendido. ¿Pero estás segura? Clara sintió que la vida, como una ola poderosa, arrastraba todas sus reservas. Había esperado por años, por el momento en que su corazón podría volverse a abrir, y más importante aún, quería saber si Javier había verdaderamente cambiado. Este no era solo su viaje, sino el de todo su barrio, el reflejo de una comunidad que había aprendido a levantarse entre sus propias grietas. Sí, quiero verte, respondió, su voz resonando con una firmeza renovada. Pero debes prometerme que serás honesto y que traerás contigo toda la verdad. Los murmullos de la multitud se desvanecieron. Raúl apretó la mano de Valentina, y ambos se miraron, sintiendo la conexión palpable entre la decisión de Clara y su propio deseo de luchar por un cambio en la comunidad. Clara disolvió la llamada, dejando la línea abierta un momento más, recordando aquellas conversaciones interminables en el pasado. Sabía que enfrente tendría muchos desafíos, pero al mismo tiempo, su corazón vibraba con la posibilidad de redención, no solo para ella, sino para todos. El viento sopló con fuerza, como si la naturaleza misma agradeciera su elección. Clara dio un paso hacia adelante, miró a Raúl y a Ana María, y con aquella fuerza que se apoderó de ella, comenzó a hablar en voz alta: hoy aquí no solo se trata de mí, sino de cada uno de nosotros. Este barrio merece sanación y crecimiento, y si juntos podemos encarar nuestro pasado, entonces podremos conseguir un futuro. No estoy pidiendo perdón solo por mí, sino por todos los que hemos fallado. Todos hemos cometido errores, pero hay un camino adelante. Las palabras resonaron en la plaza, un eco colectivo que recobró la esperanza. Lentamente, algunas manos comenzaron a levantarse y, a medida que la comunidad se unía en apoyo, un murmullo de acuerdo comenzó a formarse entre los presentes. Era el inicio de algo nuevo. Ana María tomó la palabra después de Clara, sintiendo que cada segundo apremiaba con necesidad. Sus ojos brillaban con emoción y determinación. Nunca es demasiado tarde para cambiar. Clara tiene razón, tenemos que apoyarnos unos a otros. No podemos seguir divididos por el miedo. Valentina levantó su mano como la voz más potente del momento. Y yo sé que no hay ninguna verdad más fuerte que la amistad y el amor. El murmullo creció, y la valentía de la niña se convirtió en un canto. De repente, 4 o 5 personas comenzaron a aplaudir, y luego, el aplauso se hizo contagioso.
La plaza dejó de ser testigo de antiguas rencillas para convertirse en un lugar donde la esperanza renovada había empezado a construir puentes. En ese instante, Clara se sintió más ligera. Sabía que enfrentar el pasado no sería fácil, pero había comenzado un camino que cambiaría no solo su vida, sino también la de su comunidad. Los murmullos de la multitud se transformaron en risas y momentos de conexión. Esa plaza, ese barrio que había pesado tanto en su alma, empezaba a desvanecer sombras. Surgía un nuevo amanecer. Con un suspiro colectivo de alivio, las personas comenzaron a dialogar entre sí, abrazarse y reconciliarse, al mismo tiempo que se gestaban nuevos propósitos, nuevas colaboraciones. Raúl, viendo a su hija risueña y repleta de fe, no pudo evitar sentir que todo había valido la pena. Elegimos el amor, dijo Clara, con una radiante sonrisa. Ahora es momento de reconstruir lo que hemos perdido. La plaza estalló en un aplauso ensordecedor, y con cada latido, un nuevo capítulo comenzaba. Clara miró a Raúl, sintiendo una conexión que iba más allá de lo que jamás había imaginado. Juntos habían creado una fuerza imparable, una comunidad que se levantaba en unión, bondad y amor. No habían resuelto todo, pero había un camino. Con los corazones en alto y la mirada firmemente fija en el futuro, supieron que juntos podrían enfrentar cualquier desafío. Este era su momento. Todo comenzaba desde aquí. Necesitas suscribirte ahora para estar al tanto de las próximas historias exclusivas que transformarán tu vida y la de quienes te rodean. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo. Hace la diferencia. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final. Tu voz es importante. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. El momento es ahora.